Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Comienza a tomar forma el proceso electoral de 2025, luego que el viernes los diferentes movimientos internos de los partidos Liberal, Nacional y Libre presentaron sus respectivas planillas de cara a los comicios internos a desarrollarse en marzo del próximo año. Cada una de las corrientes tuvo la oportunidad de pronunciarse y exponer sus argumentos del por qué son los idóneos para liderar a sus respectivos partidos en las elecciones generales de noviembre de 2025. Inicia el proceso de definición del poder. Esta jornada pondrá de nuevo a prueba la consolidación del proyecto del socialismo democrática que con gallardía, con fuerza, con determinación inició nuestra presidenta Xiomara Castro. En 2013 lo vencimos. Le vencimos también en 2017. En 2021 la gesta del pueblo hondureño fue heroica y de nuevo volvió a vencer. Y en 2025 su servidora junto al pueblo también vencerá nuevamente. Que hoy no es que solamente entregamos las planillas, que ha sido un arduo trabajo para el cual yo pido un fuerte aplauso para cada uno de nuestros líderes que han estado a lo largo y ancho de todo nuestro país. En 8 meses hemos recorrido Honduras. En 8 meses hemos escuchado a las bases de nuestro partido. Este es un movimiento que surge de las bases y que hemos escuchado claramente que el partido quiere hoy una renovación, que quiere caras nuevas, que vengan con un espíritu de lucha, de conquista, para rescatar a nuestro país de la crisis y del fracaso en que hoy estamos. No vamos a permitir que los corruptos, los narcos, los mareros caminen por nuestras calles con una sonrisa en la cara, libres, mientras el hondureño honesto, honrado y trabajador se encierra en su casa sin ningún miedo. Esa realidad la vamos a cambiar. El hondureño honrado va a andar en las calles en la noche caminando tranquilo. Y el narco, el corrupto, el marero se va a podrir en la cárcel como debe ser, palabra de hombre que así va a ser. Gracias, Jorge. Te pido a Dios que me ilumine. Yo estoy decidido a que llevemos al Partido Liberal a casa presidencial. Estoy decidido a luchar por la gran victoria de este glorioso partido. Por su parte, el Consejo Nacional Electoral dio a conocer que la empresa Smartmatic será la encargada de la transmisión de resultados electorales preliminares en los comicios. No obstante, la decisión tomada por el Consejo Nacional Electoral no deja de crear desconfianza en la mayoría de los precandidatos presidenciales, quienes señalan la procedencia de la empresa. Sin embargo, esperan que los representantes de sus partidos hayan acertado en seleccionar a Smartmatic, que la misma tenga un desempeño idóneo, tomando en cuenta la presión que pesará sobre ella la noche de las elecciones.
Expertos llaman a los diferentes sectores ser veedores de este proceso que se aproxima y de las determinaciones que tome el CNE. Es importante señalar que para el día de las elecciones se debe tener en cuenta la implementación de los lectores biométricos, de los cuales Honduras cuenta con alrededor de 20,000 utilizados en los comicios de 2021, trayendo mayor certidumbre al proceso y, de acuerdo a profesionales en temas electorales, estos aparatos todavía tienen una vida útil y se pueden utilizar en el 2025. A pesar que todo marcha según el cronograma, los políticos al parecer no se enteran del descontento de la población, que ahora se pregunta si es necesario acudir a las urnas, ya que cada 4 años, a pesar de votar a favor de lo que aparenta ser lo mejor, al final terminan siendo engañados por los mismos de siempre. Buenos días, gracias por estar aquí en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Vamos a hablar de la inscripción de planillas en los partidos que van a elecciones internas, los liberales, los nacionalistas y los de Libre. Conmigo esta mañana, en orden de llegada, don Juan Diego Zelaya, ex vicealcalde de la ciudad y precandidato a la alcaldía del Distrito Central por el Partido Nacional en el movimiento de Nasri Fura. Don Juan Diego, buenos días. Buenos días, Raúl, buenos días, Wilfredo, buenos días a todo el pueblo hondureño que nos ve. Quiero aprovechar para felicitar a Canal 11 en su aniversario. Me siento parte de esto porque hace 24 años, por un breve momento de mi vida, estuve aquí, de periodista. Entonces, siempre recuerdo esos tiempos con mucho cariño. Así que felicidades a todo el equipo y a todos los que siguen acá, como mi compañero René Amaya. Aquí sigue René, sí. Es cierto. Bien, el otro día hablábamos con Alejandro Herías de cómo te gusta esto del periodismo. Gracias, Juan Diego. Aquí don Wilfredo Méndez, que es dirigente del Partido Liberal del movimiento del abogado Jorge Cáliz. Buenos días, don Raúl, y buenos días, Juan Diego. Me uno a las felicitaciones del canal, que realmente ha sido orientador y además los temas del objetivo, el que más se acerca a la objetividad, porque cuando uno estudia derechos humanos, el tema de la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, pues hay varios balances, pero el que más se acerca a la objetividad en el periodismo en Honduras, televisivo, pues Canal 11, y felicitarles por ese gran trabajo. Y aquí estamos, don Raúl, a sus órdenes para que podamos discutir los temas de interés electoral y político del país. Juan Diego, ¿cómo estuvo la inscripción de planillas del Partido Nacional? Bien, yo contento porque hace 3 años muchos nos daban por desaparecidos como partido y resulta que 3 años después somos una fuerza en el país, podríamos decir aún el partido político más fuerte. Y el viernes pasado nosotros como Movimiento Papi a la Orden estábamos presentando las planillas ya ante el Consejo Nacional Electoral. Y en ese mismo momento, ese mismo día, hubieron 6 otros movimientos en el Partido Nacional que presentaron sus planillas ante la autoridad partidaria, ante el Comité Central. Mucha energía, mucho entusiasmo, mucha fuerza, mucha algarabía, emoción, orgullo. Eso significa que estamos vivos y eso a mí me llena de satisfacción. Lo que hay que cuidar en este proceso interno es la unidad. Que nos vamos a dar codazos en esta competencia interna, claro que sí, pero cuidemos la unidad, conscientes que solo en unidad se construyen victorias. Pero contento, alegre que el partido está vivo, que el partido está fuerte, que el partido está en movimiento. Y eso pues, a mí pues me llena de satisfacción y alegría. ¿Y el Partido Liberal? Bueno, don Raúl, mire, estuvimos el 8 de noviembre, un día extraordinario para nosotros. El movimiento Juntos por el Cambio, pues afortunadamente todo el trabajo que habíamos venido desarrollando durante tanto tiempo se concreta en un día muy importante al momento de entregar planillas y lógicamente las firmas. Como usted miró, la cantidad de firmas son más de 300,000 firmas que entregamos, eso ya le da un indicativo del nivel organizativo y creo que se recibieron 200,000
más posteriormente que se están procesando también y que tienen que sumarse. Entonces, como le menciono, creo yo que eso es importantísimo en un proceso que lo consolida, y las planillas que lógicamente son un desafío muy importante, porque al momento que usted va a ver sus planillas consolidadas, quiere ver el talento reflejado en esas planillas y que sean una alternativa para la población. Creo yo que por el lado del Partido Liberal fue un día bastante emotivo, fue un día en el que sus candidatos pues se presentaron, tanto Luis Zelaya, Maribel Espinosa, también estuvo lógicamente nuestro candidato y el ingeniero Salvador Narral. Así es que yo creo que en ese sentido vamos a tener un proceso electoral que lógicamente el foco de atención está en pasar un proceso electoral en el cual cada uno haga sus mejores propuestas, en el cual cada uno demuestre sus mejores competencias a nivel organizativo, y por lo tanto creo yo que en ese sentido pues nosotros vamos a poder presentar a la nación en marzo, al pasar el proceso electoral primario, el candidato que seguramente será el presidente de la República en noviembre del otro año. ¿El sentimiento, el ánimo de los liberales cómo estuvo? Mire, lógicamente como uno está más en el momento en el que el movimiento de uno está con Jorge, pues lógicamente la euforia, la emotividad, la alegría, el compromiso que uno siente de la gente, los liderazgos que se hacen venir de todo el país, pues uno se siente contento al ver ese nivel de compromiso, pero sobre todo, don Raúl, la confianza que tiene los liderazgos de Juntos por el Cambio, con un liderazgo tan sólido como el de Jorge Cálix, y además con los equipos de trabajo que tiene Jorge. Entonces uno mira esa emotividad, esa alegría, esa consistencia en los departamentos, la confianza que nuestros equipos de trabajo tienen para poder tener la alegría de decir estamos en un movimiento ganador, estamos en un movimiento que nos va a permitir a nosotros presentarnos en la elección primaria con toda la estructura, con toda la organización. Así es que en ese sentido pues nosotros muy contentos, ese es el ambiente que nosotros vivimos. Afortunadamente pues el nivel de respaldo de todo el país fue enorme y lógicamente en la capital de la República. Así es que en este caso nosotros le podríamos decir, don Raúl, que el 8 de noviembre demostramos todo el trabajo organizativo. Y esa es otra ventaja que hay que resaltar en el caso de Jorge Cálix, que sus equipos a nivel nacional tiene la mayor parte de la dirigencia del partido. Lógicamente eso le permite a él tener una mayor capacidad de organizativa interna, tener una mayor capacidad de convocatoria, tener una mayor capacidad de movilización, y se ve pues lógicamente en los resultados y en los equipos que se presentan. Gracias. Ya con nosotros también el ministro José Carlos Cardona, ministro de Desarrollo e Inclusión Social y dirigente de Libre. Ministro, bienvenido. José Carlos, ¿cómo estuvo la actividad de Libre también en la inscripción de planillas? Buenos días, Raúl, Wilfredo, Juan Diego, qué gusto estar con ustedes hoy acá. Bueno, nos aproximamos a lo que considero como historiador que va a ser el proceso de elecciones internas más dinámico en la historia de este país desde el retorno a la democracia. Creo que es un reflejo de cómo el país está cambiando rápidamente. Y nosotros en Libre, pues obviamente al ser un partido en el poder, la primera vez que está en el poder, pues hay un dinamismo interno bastante fuerte. Se presentaron más de 11 corrientes, pero creo que fueron admitidas 8, y hay toda una efervescencia en torno a este tema de la elección primaria. Una elección primaria que es bastante atípica, ¿verdad? Por el hecho de que hay una precandidatura monolítica, más 2 candidaturas, si no me equivoco, que van indudablemente a servir para que se construyan procesos internos muy fuertes. Creo que también en el Partido Nacional hay una interesante dinámica, si no me equivoco son 7 corrientes las que se inscribieron, y en el Partido Liberal, ¿no? Que tal como lo acaba de decir Wilfredo, tenemos esta nueva e interesante presencia de 2 precandidatos outsiders que estaban en otros partidos y llegaron y van a venir a fortalecer la dinámica de un partido que lleva ya 15 años fuera del ejercicio del poder. Así es que estas van a ser las mejores elecciones internas para quien quiera estudiar ciencia política o practicar la política en este país, o podrían ser las peores si el escenario de polarización logra trasladarse
a la arena política. Así es que creo que se vienen unos 4 meses muy interesantes para todo el país. Libre solo presenta 2 precandidaturas, la de la abogada Rixi Moncada y la de Russell Tumé. Creo que se agregó la de Mariel Vázquez, pero no sé si al final logró inscribirla, que era un señor que estaba pues consiguiendo firmas y tenía problemas para la entrega y la subsanación de lo que se necesitaba hacer, pero sí me parece que son 2 precandidaturas de dos fundadores del partido y hay por un lado, pues la candidatura de Rixi que tiene este apoyo monolítico de la mayoría de fuerzas y corrientes al entorno del partido, y la candidatura de Russell, que es un movimiento nuevo que él creó y que le ha llevado a todo el país a poder conseguir las firmas. Se entregaron casi 100.000 firmas de parte de esa corriente y en total casi 600.000 firmas de todo el partido. Entonces, creo que vamos a tener una interna sana a nivel presidencial, pero cuando uno en una papeleta ve poquitas opciones, pues es más rápido tomar decisiones. Yo creo que el gran berenjenal va a estar en el área de los diputados, que es donde hay cualquier cantidad de perfiles, y esas cobijas que le llaman a las papeletas departamentales en Cortés y en Francisco Morazán van a ser bien complejos. Así que habrá que ver cómo educamos al público y nos educamos para poder votar de la manera más sana y que los mejores perfiles pasen a generales. Vamos a hacer la primera pausa. Al volver hablamos de las interioridades de los 3 partidos que tendrán elecciones internas, los nacionalistas, los liberales y los de Libre. Bien, Juan Diego, el Partido Nacional, lo que tú decías, se recuperó. ¿Cómo está hoy? 11 de noviembre. Pues hace 3 años... Estamos a un año exacto de la general. A un año de las generales, el próximo noviembre del 2024. Ha sido un proceso de reflexión bastante fuerte el que hemos tenido después de perder las elecciones generales pasadas. Pero nos ha permitido resetearnos, como digo yo, como actualizar el software, reiniciarnos, reflexionar y reorganizarnos. Y hoy por hoy seguimos siendo el partido más fuerte de Honduras. Eso a mí me llena de satisfacción, porque muchos pensaron hace 3 años que de repente íbamos a desaparecer del mapa, y aquí estamos, más vivos y más fuertes que nunca. Tenemos entusiasmo, tenemos algarabía, y mi candidato Papi a la Orden también súper bien en las encuestas a nivel nacional, liderando la oposición, y eso también nos llena de satisfacción. Quiere decir que el Partido Nacional está vivo, está fuerte, está pujante, y eso es lo que también requiere la democracia. Ahora vamos a un proceso interno donde, te reitero, lo que hay que cuidar es la unidad, salir graníticamente unidos el 10 de marzo abrazados, solo en unidad se construyen victorias, para enfrentar un proceso electoral general, donde yo, por lo menos a mi criterio, el pueblo hondureño está ardiente de un cambio. Están decepcionados del gobierno, que ha fracasado en temas económicos, en temas de generación de empleo, en temas de seguridad. Y yo no dudo que al inicio la presidenta Castro haya tenido muy buenas intenciones, pero en mi opinión personal dejó que se secuestrara el gobierno por parte de su marido, Mel Zelaya, y se politizó todo, se volvió ideológico, Plan Venezuela para Honduras, y se olvidaron de resolverle los problemas a la gente. Al final lo que la gente necesita es eso, que le resuelvan sus problemas. Y el mensaje de Papi, aunque es sencillo, pero habla de eso. ¿Y cuál es el problema mayor que tienen los hondureños? El tema del trabajo, del ingreso, de tener dinero en el bolsillo. Si tenés dinero en el bolsillo, podés resolver problemas, podés pagar la matrícula del niño, podés comprar la medicina que ocupás, pagar la factura de la luz, en fin. Eso creo que va a ser el eje central de las elecciones el próximo año. Lo vimos en Estados Unidos ahorita. Kamala se fue atacando a Trump, hubo guerra judicial contra Trump, lo trataron de pintar como el malo de la película, ideologizaron la campaña, y al final la gente votó por quien pensó que les iba a resolver su problema de economía, seguridad e inmigración. Creo que al final es eso, y no tenemos que olvidarnos como políticos que la gente lo que busca es resolución a sus problemas, y el problema número 1 en este país hoy es el tema de empleo, ingresos, alto costo de la vida, seguido por seguridad. Repítame, ¿cómo está este gobierno? Raúl, no dudo, y reitero, no dudo que la señora Castro haya tenido buenas intenciones,
pero defraudó a millones de mujeres, especialmente permitiendo que su marido secuestrara el gobierno y lo politizara todo. Este gobierno fracasó y no hay tiempo para más. Fracasaron en economía, fracasaron en generación de empleo, en atracción de inversión, en seguridad, y no podemos esperar más. Lo que la gente está esperando son las elecciones, porque saben que el fin a la crisis económica, crisis de energía, crisis de dengue, crisis de salud, crisis de todo, termina con las elecciones, y que la única manera de salvar Honduras es sacando a libre. ¿Y los liberales cómo están? Bueno, yo creo, don Raúl, que cuando uno escucha sobre todo al sector independiente que no tiene partido y dice que solo necesitamos pasar las elecciones de marzo y que las elecciones de marzo es donde se decide el presidente de la República, porque el candidato del Partido Liberal será el próximo presidente de la República, no tengo la duda cuando miro el nivel de trabajo que existe a lo interno del partido. Y creo también, don Raúl, que ha sido afortunado el hecho de que tengamos un Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal con la claridad meridiana de que la apertura del partido significaba también una fortaleza para el partido en sí mismo. Y lógicamente el hecho de que hay actores políticos que regresan a su casa, pues eso hace mucho más fácil dentro del Partido Liberal la compenetración, el compromiso de los sectores. Yo le diría que el Partido Liberal, con su nivel en este momento de la dinámica política electoral que tiene en todo el país, pues se presenta con mucha fuerza para las elecciones generales. Lógicamente, el enfoque nuestro en este momento es la elección primaria. Por eso, en todos los discursos que Jorge Calix presenta en los distintos lugares del país, hace un llamado pues a que el proceso electoral interno sea un proceso llevadero, sea un proceso de respeto y que las propuestas que se hagan sean las que prioricen la agenda. ¿Por qué? Porque se está viendo de que una vez pasada la elección primaria, todos los candidatos los precandidatos presidenciables se unan alrededor del candidato ganador. Y ahí ha sido enfático Jorge en ese compromiso de apoyar al candidato ganador. Por lo tanto, creemos que eso es fundamental para el partido. Ese nivel que se ha logrado llevar en la conducción del partido le ha permitido a los distintos dirigentes que puedan participar en la contienda electoral. Y por lo tanto, pues creo yo que solo resta poder ir midiendo el tiempo para podernos enfrentar a un proceso electoral interno que afortunadamente nos lleve en forma consolidada. Ya vendrá el momento posterior a marzo, donde ya es otra forma del planteamiento público, porque en este momento el planteamiento público es al militante del partido, es demostrar al militante del partido que nuestro candidato es el candidato idóneo para el partido para poder enfrentar a los demás partidos en contienda en noviembre del otro año. Y por lo tanto eso no solo se ve con el candidato en sí mismo, sino que se ve con el equipo de gente que le rodea. Nosotros estamos claros que después de 20 años de que el Partido Liberal no gobierna, llegará el momento en que asumirá esa responsabilidad, y esa responsabilidad para asumirla tiene que tener el mejor talento alrededor del candidato, porque no solo se mide al candidato en sí mismo, sino a los equipos que le rodean y en los departamentos cuáles son las personas que están dinamizando a lo interno. Y también a nivel de partido, lógicamente, el direccionamiento político, la visión que se tiene dentro del partido, creo que eso ha permitido. Mire, muchos dudaban, por ejemplo, que el proceso de inscripción que se diera el 8 de noviembre en la sede del partido, algunos candidatos no iban a ir, y ahí estuvieron todos. Don Raúl, usted miró que todos los candidatos que van en contienda electoral fueron a inscribirse al partido. Yo espero que todos los candidatos, pues que reúnen los requisitos, lógicamente participen. Ya el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal ya públicamente mencionó, y ese es otro elemento muy importante, todo el proceso de transparencia que el partido ha llevado en este momento. Mire, un reglamento interno del reglamento para las elecciones internas y primarias, aunque parezca algo trivial, es fundamental que todos conozcamos cómo se maneja una elección interna y primaria, pero cuando usted dentro de un partido solicita cómo se desarrolla la elección interna, por ejemplo, que es donde se eligen las autoridades de partido, y le niegan esa información y tiene que presionar por otros lados para que le den esa información, desde ahí entonces ya denota la clase de partido y la clase de dirigentes que es. Pero dentro del Partido Liberal todo ese proceso ha sido transparente, se ha publicitado, y en este momento ya hemos visto los candidatos que han reunido
cumplido los requisitos. En el caso del Partido Liberal, Maribel Espinosa y Jorge Cálix principalmente, pues han presentado las planillas completas, y los otros pues tendrán que subsanar algunas cuestiones que es natural en algún sentido, pero el reto para el partido creo yo que ha sido superado el 8 de noviembre, cuando todos los candidatos que se han presentado han sido recibidos, se les ha dado el trámite correspondiente, incluso Agustín Guerrero también de Inclusión Ciudadana, que fue el último en presentarse, pues otro candidato que tenemos nosotros que tener en la mira por la importancia para el partido. Así es que le podría decir que en ese sentido, don Raúl, todo lo que se ha pensado, cómo la dinámica del partido ha logrado llevar a sus distintos líderes, para el partido en sí mismo significa la consistencia, el hecho de coalicionar a sus distintos líderes, que será muy importante. Ahora, el reto que Jorge tiene al pasar marzo del próximo año es tener él como líder político, llamar a los otros precandidatos presidenciables que no han ganado la elección y se conviertan en un equipo ganador alrededor de su figura. A partir de ahí entonces tendremos nosotros el camino allanado para noviembre del otro año. Claro, vienen retos importantes a lo interno nuestro, que tiene que ver con el hecho de consolidar con mucha mayor precisión nuestro plan de gobierno, que ya está procesado en un 80-90%, y lógicamente los equipos de gobierno, porque un elemento que hemos conversado con el candidato presidencial es que nosotros no estamos jugando a la casita, somos personas que estamos comprometidos con los más altos intereses de la nación, y para eso usted tiene que tener equipos de gobierno. Por lo tanto, ganada la presidencia, desde ese momento ya tiene equipos de gobierno ya consolidados para poder mandar a los ministerios, a las distintas direcciones, y tener la claridad de que sentado el presidente tiene sus equipos para poder gobernar el país. Esa confianza, lógicamente el liberalismo la quiere, porque teniendo esa confianza y esa precisión, sabe que este partido se convertirá en el que va a redireccionar el país, en el que va a retomar toda la esperanza y además toda la agenda que se ha abandonado para poder de verdad hacer justicia en sus distintos ámbitos. Una pregunta, ¿quiénes son los 3 designados de Cálix? Los 3 designados de nuestro candidato Jorge Cálix es Darío Vanegas, Noelia García y Beatriz Valle. ¿Noelia García? Y Beatriz Valle. Como ve, tenemos un buen equipo. Así es que yo creo que Beatriz, en el hecho de... Es cierto que bajaron una señora ahí que quería ser designada. Mire, don Raúl, yo me voy a circunscribir al momento formal. Diga el nombre. No, don Raúl es el que está ahí mencionando esa cuestión. Yo me voy a circunscribir al momento formal del acto, ¿verdad? Cuando se presenta todo el equipo que acompaña a Jorge Cálix en ese momento, y la presentación de Beatriz Valle la hace don Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula. Él es el que en ese momento, a la par de Jorge, hace el anuncio de que Beatriz Valle asume. Le cuento que para mí esa es una muy buena noticia, porque recuerde que vamos a enfrentar una candidata en la elección general, que es la candidata del señor ministro. Entonces ahí necesitamos que de mujer a mujer se planteen las cosas tal como son, y Beatriz tiene el conocimiento, tiene el valor, tiene la templanza para poder asumir ese reto. Sin embargo, hay que tener en claro que lo más importante que nosotros debemos de plantear es que fortalezcamos lógicamente la democracia del país. Yo creo que esas pugnas y esas peleas deberían de pasar a otro plano, pues debería de ser la nación en sí misma, debería de ser los proyectos de país, independientemente que lo haya iniciado el Partido Nacional, que lo siga Libertad y Refundación, y que el Partido Liberal continúe esa transición. Eso es lo que nosotros debemos de estar enfocados, más allá de si se pelea uno y el otro, pero necesitamos la templanza, el conocimiento y el compromiso de personas como Beatriz Valle, que es la última en anunciarse en la fórmula presidencial de Jorge Cálix. Libre como está, dice Juan Diego que el gobierno donde usted es ministro ya fracasó. Bueno, es que obviamente todo el mundo tiene que utilizar discursos para reducir al oponente. Humberto Eco tiene un libro que se llama Inventar al enemigo, en el que es un libro que todo político debería leer, porque para hacer política se necesita construir un adversario. Los problemas de nuestro gobierno son comunicacionales. No comunicamos bien lo que hacemos.
pero este es sin duda el mejor gobierno en la historia de este país. Lo que pasa es que encontramos un país destruido por un golpe de Estado y por 12 años de narcogobierno que vinieron y causaron estragos en la economía, en el sector social, en la seguridad. Honduras es un país en ruinas y tal como dice Wilfredo, no es un tema de que va a tardar 4, 5, 6 años arreglarse, se necesitan por lo menos 30 años. El país que recibimos era un país a niveles socioeconómicos de 1950, entonces volver y reencaminarlo a como estaba antes del golpe de Estado es una tarea que debemos hacer a nivel multipartidario. Entonces yo creo que obviamente el partido en el gobierno es el que tiene que recibir los ataques porque es el adversario al que hay que vencer. Y si la lógica política histórica desde el 82 para acá se sostiene, a Libre le tocarían 2 gobiernos, porque la idiosincrasia política hondureña es así. Solo el Partido Nacional logró romper después del golpe esa lógica al tener 3 gobiernos consecutivos mediante fraudes electorales. Pero si, tal como están planteadas las cartas en la mesa, los 3 partidos están fuertes, los 3 partidos tienen procesos internos transparentes y el CNE hace lo que tiene que hacer, yo creo que vamos a tener unas elecciones más que legítimas que van a venir a cambiar el paradigma democrático en el país porque se estaría pues construyendo una nueva manera de darle seguimiento a estos procesos. A mí lo que me preocupa más que todo es la polarización. Nosotros hemos hecho un buen gobierno, en el territorio la gente está consciente de eso. En efecto, hay muchísimos problemas para la cotidianidad del hondureño y la hondureña que no son solo nuestros, son extrapolables. Por ejemplo, lo que pasó en Estados Unidos, estoy completamente de acuerdo con Juan Diego, donde dice que él venció el candidato que representaba o que por lo menos en su discurso tenía soluciones a los problemas cotidianos de los estadounidenses. Entonces, en Honduras, en realidad, los problemas, más allá de lo cotidiano, porque somos un país en permanente crisis histórica, creo que tiene que ver con una opción que sea lo suficientemente seria y que pueda brindar a los hondureños esa certeza de que las cosas buenas que se han hecho van a continuar. Y yo creo que la discusión no se está llevando por ese punto y eso es lo preocupante. Por ejemplo, yo a estas alturas no he escuchado ninguna propuesta de lo que piensa hacer Nasria Furazabla sobre las soluciones a los problemas del país, ni tampoco Ana García de Hernández. En el Partido Liberal, Jorge y Salvador se han enfocado en construir sus perfiles como liberales, porque ellos son outsiders que llegan al Partido Liberal. Jorge, para el caso, está haciendo una campaña sin imagen, en donde él intenta mostrar una masividad en su movimiento, pero no hay una imagen, no hay una consistencia de un precandidato. Y en el caso de Nasrallah tenemos todo lo contrario, vemos a una imagen, a un perfil, pero no vemos la consistencia de una campaña. Entonces, ¿cuáles son los temas de la campaña interna? Sí, que no hemos entrado ni a generales. Es Venezuela, comunismo, Plan Venezuela, los Zelaya son narcos, etc. Son campañas que no reflejan las verdaderas necesidades del país. Nadie está hablando sobre lo que en realidad se va a hacer para continuar lo bueno y corregir o proponer soluciones a lo que no está bien. Entonces, yo creo que mientras no entremos en una discusión real sobre cuáles son los problemas del país, vamos a estar empantanados en discusiones anodinas sobre cosas y buscando enemigos donde no los hay, porque nos acostumbramos a eso. El fuera, jo, se convirtió en un paradigma de la forma de hacer política. Y como ya no está jo, como ya no existe ese meganarco autoritario asesino, entonces intentan convertir a Libre en gobierno como en ese personaje, ¿no? Utilizando discursos misóginos para reducir a la presidenta y decir ella no manda, manda Mel, esto de Plan Venezuela y todas las estupideces que se dirimen a diario y que al hondureño lo tienen honestamente harto. Entonces yo creo que de acá a internas tenemos de aquí a marzo para definir cuáles van a ser los verdaderos discursos de campaña. Mi precandidata Rixi Moncada sí tiene ese discurso de soluciones a los problemas del país. Entonces vamos a ver cómo va a estar y si los candidatos de la oposición van a tener la altura moral y ética
de una mujer como Rixi Moncada, que no la vas a ver cayendo en esos formatos del descrédito y de la descalificación personal, sino que es una mujer seria, a la que van a tener que enfrentarse con discursos serios. Y ese es el enorme reto que veo yo que tiene la oposición para poder construir ese adversario que, como dice Humberto Eco, es un reflejo de uno mismo en realidad. Entonces, eso de construir al enemigo no les ha funcionado, no les está funcionando, y lo que está haciendo es desdibujando a la campaña hacia temas que al hondureño le importan un carajo. Al hondureño le importa un carajo lo del Plan Venezuela, le importa un carajo lo del comunismo, le importa un carajo todas las cosas que la oposición está diciendo. El hondureño lo que quiere saber es cómo vamos a tener más empleo, cómo se va a bajar el costo de la canasta básica, cómo vamos a seguir reparando escuelas, construyendo carreteras, haciendo proyectos de agua en un país donde el cambio climático está destruyendo todo. Entonces, esas son las soluciones que tienen que llevar los candidatos después de las internas. De aquí a marzo, todos pueden darse en la madre dentro de sus partidos, pero de marzo en adelante debe pasar de la construcción del enemigo de la protesta a la propuesta. Voy a tomarme café porque hasta ahorita me lo traen. Cuando Juan Diego le dice que el gobierno ya fracasó, ¿qué le responde? Es totalmente falso y Juan Diego lo sabe. Nosotros hemos pavimentado 7 veces más carreteras que ellos en 12 años, hemos reparado casi 5,000 escuelas, le estamos dando merienda escolar a 1.2 millones de niños, estamos dando 150,000 becas en todos los niveles, estamos protegiendo a más de 500,000 familias en extrema pobreza, estamos rescatando la soberanía y seguridad alimentaria, hemos mejorado los controles de las fronteras y migratorios, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que somos muy malos comunicando lo que hacemos. Ese es el gran talón de Aquiles de este gobierno y de los gobiernos de izquierda en general. Entonces, como no se comunica bien, estas narrativas de la oposición pegan fuerte. Además, aquí voy a, y no es porque yo hasta hoy conozco a Juan Diego, ¿verdad? No es que quiera no entrar en polémicas con él. A mí me parece que la discusión para atacar al Libre también se basa en que son un gobierno de chusmas y desordenados, el Estado es un desorden, las instituciones son un desorden, porque tenemos una manera muy churrigueresca de hacer política y nuestra idiosincrasia política viene de la calle. Entonces, Juan Diego, que es conservador y viene de un partido en donde el orden y el respeto a las estructuras jerárquicas es incontestable, entonces para él y para un montón de gente dentro del Partido Nacional, obviamente nosotros somos desordenados y somos una chusma y este tipo de discursos. No, pero no tiene... Lo está diciendo él. Pero no tiene, no, porque es lo que ustedes dicen siempre en sus discursos. Por eso te digo, no es que estoy polemizando. Entonces, el asunto es que este tipo de formas de hacer gobierno, de hacer política, se consideran para los conservadores como incorrectas. Entonces, de fondo, si vas a los territorios y le preguntas a la gente, ¿está trabajando bien este gobierno? Sí, está trabajando bien, pero es que no comunican, no lo dicen. Entonces, creo que ahí es donde está nuestro talón de Aquiles, pero por todo lo demás, este es el mejor gobierno en la historia de este país. Y los retos y la vara que le queda a los próximos gobiernos, que nosotros luchamos y que estamos seguros de que vamos a continuar en el poder, pero si no fuese así, el resto de los gobiernos que vengan tienen la vara muy alta. Muchos éxitos tratando de pavimentar más de 2,000 kilómetros de calles y de reparar más de 5 o 6,000 escuelas que calculamos que vamos a llegar a las 8,000, entre 8 y 10,000. O sea, no cualquier gobierno hace eso en 4 años, ni recupera las tasas de soberanía y seguridad alimentaria que estamos haciendo en el agro. O sea, hay una revolución en proceso ahí que creo que dentro de unos 3 años eso se va a ver como un impacto positivo y un ejemplo a nivel mundial, como lo hicimos ya con la merienda escolar y con el tema social, ¿no? Entonces yo creo que lo objetivo es eso, esos son los hechos y todo lo demás, pues obviamente son narrativas que uno utiliza. Además, uno tiene que hablarle a sus votantes. Entonces yo entiendo cuando los liberales y los nacionalistas le tienen que decir a sus votantes, a su nicho, a su voto duro, miren, esta gente lo está haciendo mal, luchemos para que lleguemos nosotros al poder. Es parte de la lógica política. Está muy bueno el café, por cierto, Raúl. Juan Diego. El ministro dice que este ha sido el mejor gobierno que ha tenido la historia de Honduras. Yo te puedo decir que este ha sido el peor gobierno que ha tenido la historia de Honduras. Reitero, cuando digo que este gobierno fracasó,
Nos llevan de crisis en crisis, nos llevan de cortina de humo en cortina de humo para evitar que la gente se enfoque en el fracaso de este gobierno. El único candidato que reiteradamente habla del tema que más le preocupa a la gente, y ya más bien lo critican porque solo de eso habla, es Papi a la orden. Solo habla de trabajo, 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 porque sabe, papi, que el trabajo, el empleo, las oportunidades son la solución a los problemas de la gente. Si una persona tiene ingresos, si una persona puede hacerle frente a su vida, al pago de la escuela, al pago de las medicinas, porque no hay en los hospitales, puede salir adelante. Pero José Carlos mencionó que el pueblo está harto porque no ven solución a sus problemas. Claro, porque después de 3 años no ha habido solución a sus problemas. Y aquí no quiero hablar de izquierda o derecha, quiero hablar de progreso o retroceso. Y si usted le pregunta al pueblo hondureño si hemos progresado o hemos retrocedido, en todas las encuestas que he visto y en las encuestas que hago yo en las colonias, incluyendo, porque yo no solo me quedo en la casa del coordinador, me voy a la pulpería, a hablar con la gente me dice que está arrepentida de haber confiado en Libre. ¿Por qué? Porque no tienen solución a sus problemas, porque no avanzamos como país, que en lugar de atraer la inversión le espantamos. No hay solución a los problemas, no hay mejora en el tema de empleo, no hay mejora en el tema de la economía, el costo de la vida está más alto que nunca. Tenemos una crisis económica, crisis de dólares, crisis en todo sentido. Pero el hondureño sabe que el fin a esa crisis está en las elecciones, que el arma más poderosa que tiene el pueblo hondureño es el voto. Y en ese sentido yo sí espero, y en eso creo que coincidimos con los dos, con Wilfredo y con José Carlos, que lo más importante es garantizar un proceso democrático imparcial, transparente y en libertad para que el pueblo se exprese. Yo no tengo la menor duda que este pueblo, que este país, el próximo noviembre del otro año, en exactamente un año, va a votar para que se vayan, porque están hartos de que no se les solucionen los problemas y que hablen de lo que pasó hace 2 años y esto y lo otro. Menciona mucho el tema del narcotráfico, pero yo no veo que hable sobre el tema del narcovideo y la mitad para el comandante. ¿Dónde está esa explicación? Porque si nos empezamos a tirar de aquí para allá, pues no vamos a terminar. Hay que tener cuidado en no matar al paciente, ¿verdad?, que está enfermo por todos lados. Reitero, aquí lo que la gente quiere oír es solución a sus problemas. Desgraciadamente este gobierno no los ha solucionado. Este gobierno fracasó. Y en el año que les queda de gobierno no van a resolverle los problemas a la gente. En lugar de progresar, hemos retrocedido como país. Las empresas están cerrando, las maquilas están yendo a otro país. Aquí tenemos que atraer la inversión y no espantarla. Y darnos cuenta que el enemigo no es la empresa privada. Y hablo del chiquito, del mediano, del grande. Ellos son los que generan empleo en el país y hay que generarle las condiciones para atraer más inversión, atraer más empleo para que la gente pueda hacerle frente a sus problemas y sus familias. De eso se trata, no de otra cosa. Yo sí creo que hay una ideología detrás de todo esto. Sí creo que la fórmula que traen es una fórmula que viene del sur, pero es una fórmula que trae retroceso, es una fórmula que ha producido más pobreza en los países donde la han implementado. Y al final es una fórmula que no resuelve los problemas de la gente como empleo, como el tema de seguridad, que es lo que más le preocupa al pueblo hondureño. Esa es la realidad. Y si ustedes se fijan en todas las acciones que ha tomado Libre, y hay un tema que sí me preocupa mucho, pero que creo que con el nuevo presidente electo de Estados Unidos va a tener una mano más dura en ese sentido, y es el tema de la extradición. Yo espero que este gobierno recapacite y vuelva a instaurar la extradición en Honduras como un elemento fundamental para la lucha contra el narcotráfico. Es otro de los temas que ellos acusan, pero no se dan cuenta que tienen también lodo y tierra en las manos. Reitero, este gobierno fracasó, no hay tiempo para más y la esperanza del pueblo hondureño son las próximas elecciones en noviembre. También hay que entenderlo desde una lógica de mi realidad versus la otra realidad. O sea, si le vas a preguntar a los cachurecos, obviamente ya no está vida mejor que les daba 500,000 canastas mensuales a su militancia. Ya no están todos esos beneficios que solo le daban al partido de ellos. Entonces, obviamente, los cachurecos tienen motivos para decir que estamos en llanura vil e inhóspita, como dice Mel Zelaya. Entonces, yo creo que sobre el tema de Carlos, por ejemplo, yo recuerdo que el presidente Hernández utilizó su Twitter y sus redes sociales personales para defender a su hermano Tony Hernández,
La presidenta Castro habla con Carlos Zelaya, la familia habla con Carlos Zelaya, se hace a un lado del poder legislativo al que pertenecía, renuncia, se puso a la orden de la justicia, hace poco salió del país, regresó, él está a la orden de la justicia, no anda huyendo, ni tampoco se anda regodeando de su condición. Y tienen que probar que se recibió ese dinero. Ya pasaron 10 años, que es el tiempo en el que Estados Unidos puede investigar eso. Entonces, lo que no entiendo yo es por qué esa narrativa tiene que explicar la existencia de todo un gobierno y arrastrar la imagen de todo un gobierno cuando los gringos dijeron, cuando enjuician a Tony, que Juan Orlando le había metido 500 toneladas de cocaína por las narices a los gringos. Entonces, no somos iguales, son totalmente realidades extrapolables. Y no entiendo cómo es que este país puede ser un país en crisis, fracasado, cuando se han abierto más de 150 gasolineras, en lo que va este gobierno, se han abierto un promedio de 5.000 empresas cada año, según el SAR, y donde vos vas al interior del país, a cada ciudad, y ves restaurantes, cafés, gasolineras, cualquier cantidad de autolotes, cuando acaba de decir Banco Mundial que la clase media hondureña creció. ¿Dónde están las medidas del plan Cuba y Venezuela que tanto dicen promover? O sea, no entiendo en absoluto nada de lo que está pasando. Si hubiera una agenda aquí tipo Venezuela y Cuba, si nos estuviéramos radicalizando, ya hubiéramos aprobado la ley de justicia tributaria bajo mecanismos no legales. Hemos respetado la separación de poderes. ¿Cuánto era la inversión en el gobierno de Juan Orlando Hernández? 40.000 millones de lempiras. Xiomara Cast, 40.000 millones de lempiras, y en su momento ONGs y grupos de sociedad civil afines y financiados por Estados Unidos decían que aún con esos 40.000 millones de lempiras se robaban más de la mitad. Este gobierno para el 2025 tiene una propuesta de casi 100.000 millones de lempiras en inversión pública. 100.000 millones, sin crear nuevos impuestos. Entonces, no somos iguales. Esas narrativas de mentiras, falseando la realidad y tratando de extrapolar lo que vive el pueblo hondureño versus el discurso alterno que se quiere implantar, pues obviamente no va a pegar, y lo que puede pasar es un escenario como el de México. Si la oposición hondureña no aterriza y no se enfoca en lo que realmente está pasando en el país, lo que va a pasar es que van a ver la derrota apabullante de Rick Moncada y ellos van a quedar viéndose a sí mismos y preguntándose qué carajos pasó. Eso es muy importante que lo tengan claro en la oposición hondureña, porque son discursos bastante infantilistas e intentan hacer ver que la población hondureña no sabe o no está consciente de lo que en realidad pasa. La población hondureña sabe que hay un subsidio a los combustibles, que hay un subsidio a la electricidad. Anda, pregúntale a los hondureños que no pagan electricidad y que pagaban 4.000 pesos cuando Juan Orlando era presidente, si no está mejor este gobierno que el anterior. Anda, preguntarle a la gente que antes no sembraba ni una manzana de granos y que ahora gracias al bono tecnológico está sembrando todos los días, que tienen a su niño con beca en la escuela, que tienen merienda escolar todos los días, que ya no se roban la merienda escolar. El gobierno del Partido Nacional se robaba la tercera parte de la merienda escolar. Entonces, no somos iguales. Y tratar de venderle, yo entiendo que hay un sector de la población menor de 18 años o entre 18 y 25 años que se traga lo que le dicen en redes sociales, pero la realidad en campo es otra. Y sí hay problemas porque este es un país en crisis permanente. Pero venir e intentar sembrar esa narrativa, les va a pasar lo de Claudia Sheinbaum, que fue una victoria aplastante y la oposición se quedó en shock durante semanas porque no entendía por qué lo que ellos creían que era la verdad no estaba sucediendo en tiempo real allá afuera. Entonces, lo mismo va a pasar. Rick Moncada se va a convertir en presidenta, sí, y ellos se van a quedar viendo entre sí porque le mintieron al pueblo en sus narrativas de querer arrastrarlo por soluciones que ya fracasaron. Honduras está despertando de una noche neoliberal y vienen nuevos tiempos y tienen que apostarle a la democracia, tienen que apostarle al fortalecer el Estado y tienen que apostarle a la agenda que Xiomara Castro ya empezó. Yo creo que por ahí es el camino, independientemente de por dónde quieran llevarlo, y no hay necesidad, solo hay que hablar la verdad. Esa es la verdad. Al escuchar nacionalistas
y libres, el Partido Liberal, ¿cómo vas a plantear? Es que, don Raúl, yo creo que hay que hacer, si realmente queremos este país, hay que revisar exactamente las ejecutorias de los gobiernos nacionalistas. Mire, la gente se contenta con uno cuando hace una crítica al Partido Nacional, cuando uno hace una crítica a Libre, pero se molesta cuando uno hace una autocrítica a su propio partido. Y yo vengo de esas dinámicas en las cuales he establecido los parámetros, las mediciones, para poder decir esto está bien, esto está mal, hay que corregir. Y por lo general, como le menciono, estamos acostumbrados a señalar al otro, pero ¿cuál es nuestra responsabilidad como partido en este momento? ¿Cuál es la responsabilidad que hemos conversado con Jorge y con los equipos de trabajo? Es que nosotros venimos a darle soluciones a este país. Es que nosotros queremos tener actores políticos que de verdad hagan los cambios. Mire, a mí me molestaba muchísimo, por ejemplo, la forma en cómo el Partido Nacional dirigía el Congreso de la República. Estuve trabajando durante muchísimo tiempo sobre la reforma, el plan maestro de modernización legislativa, sobre la ley orgánica y todo. Muy molesto cuando miraba aquella junta directiva en la forma en que se comportaba con la oposición, incluso cuando mandaban a traer paramilitarizar el Congreso. Pero es vergonzoso la forma en cómo Libre está dirigiendo en este momento el Congreso. Aquí no estamos hablando solo de nepotismo, que es el gobierno de la familia. Y mire, y el gobierno de la familia con la mayor desvergüenza del mundo. Es decir, realmente se perdió cualquier grado de pudor, cualquier grado de vergüenza. ¿Y cómo va a criticar a alguien a la familia Zelaya si es que cada ministro tiene su propia argolla, su propio núcleo? Ese es un elemento. Pero a eso agregue otro elemento, es el tema de la competencia. Es el tema de la competencia. Mire, yo estoy acostumbrado a medir por resultados. Y cuando miro la mayoría de ministros o directores con un nivel de mediocridad que realmente dan ganas de llorar, yo lo único que puedo estar satisfecho es que yo no participé en ese último momento para poder acompañar esta gestión de gobierno, para acompañar este proyecto político desafortunadamente fracasado para los que luchamos por una alternativa distinta. Entonces yo tengo que medir cuáles son las cuestiones. Si no me gustaba la gestión del Partido Nacional, solo le estoy mencionando un poder del Estado, y ya podemos hablar de la Corte Suprema de Justicia y de la gestión del Ejecutivo, y medir al Ejecutivo no por lo que digan, sino por resultados técnicos, científicos, es decir, en desarrollo humano, mortalidad materna, mortalidad infantil, cómo va avanzando las personas en su calidad de vida, con informes objetivos de donde quieran. Entonces, con enfoque de izquierda, con enfoque de derecha, es ver el resultado por sí mismo. Entonces usted encuentra ahí las grandes falsedades de un discurso encontrado. Entonces, por lo tanto, el reto que se tiene como partido en este momento es decir, bueno, si han tenido estas carencias y se han tenido estas dificultades, por ejemplo, con otro elemento que le voy a mencionar además del nepotismo de este gobierno, es el despotismo. Y el despotismo es ignorar la ley, ignorar la Constitución. Un Congreso, una junta directiva que se constituyó a patadas en el Congreso de la República legalmente, como abogado, le puedo decir, no hay ninguna argumentación jurídica para que ese Congreso esté ahí. Entonces, claro, en los informes sobre Estado de Derecho encuentra que esta administración sale aplazada. Entonces, ¿cuál es el punto en este momento? Cuando uno dice, ¿de qué me sirve, don Raúl, a mí estar en una lucha constante política para terminar en esta misma cosa? No sirve de nada, excepto para los vividores, excepto para aquellos que no pueden vivir de su propio trabajo y que necesitan el gobierno para poder trabajar ante la incompetencia. Se termina el gobierno y terminan ahí en la llanura, en la llanura como le llaman algunos. Para mí yo no sé qué llanura, porque yo vivo de mi trabajo como profesional del derecho. Entonces, esos que están acostumbrados a vivir del Estado, a aprovecharse del Estado, a recibir canonjías del Estado, pues para esos entonces es triste la llanura. Pero en nuestro caso, la responsabilidad es cómo le respondemos a la gente. Es que hay que hacer las mediciones técnico-científicas, don Raúl. Cuando usted encuesta a las personas y le dice cuál es su calidad de vida, cuál fue su expectativa en el gobierno, y al final alguna gente dice, no, pues yo voté para que se fuera Juan Orlando. Entonces no le pida a este gobierno más. Si solo para eso votó, pero no votó por gente calificada, no votó por realmente que hubiera una transformación en el país, ese es otro asunto. Por lo tanto, creo yo que en nuestro caso,
tanto como movimiento interno, Juntos por el Cambio, con Jorge Calix estamos claros que nosotros tenemos que superar esas debilidades que hemos observado en las distintas administraciones de gobierno, pero tenemos los propios desafíos internos, don Raúl, como partido los desafíos de una clase política que desafortunadamente se fue degradando en el tiempo. ¿Cómo nosotros entonces podemos presentarnos como una clase política distinta? Una clase política que honra su palabra con el pueblo cuando la dio, que cuando va a hacer la gestión de administración pública, en efecto, trabaja con honradez, que cuando usted va a constituir sus equipos de gobierno, los mide cuando están en la mesa por niveles de capacidad y resultados, y no por cuestiones convenencieras. Cuando dice, señor ministro, señor director, señora directora, señora ministra, usted no cumplió con estos objetivos, usted no cumplió con las metas trazadas, por lo tanto, hágase a un lado y vamos a poner ministerios competentes. Pero cuando usted se sienta a la mesa y mira un equipo ministerial que no tiene las competencias ni las calificaciones, entonces la desgracia de este país continúa igual, porque entonces la gente se sigue yendo. Mire el último informe que yo, uno de los informes que he observado de las organizaciones nacionales acá, validado con datos internacionales. Escuche bien, don Raúl, lo que le voy a decir y a la población en general y los que ya vieron el informe. En los últimos 3 años han desaparecido 3.000 personas. La pregunta es, son 1.000 personas desaparecidas por día. ¿Dónde están esas personas? ¿Qué significa eso, don Raúl? Trata de personas. Cuando capturan niñas y niños para prostituirlos, para sacarlos del país, para venderlos en Guatemala, en Francia, en Alemania, porque ahí sí, los países desarrollados, ahí entonces se les pierde el enfoque ético y compran gente para prostituirla o para esclavizarla. Otra pregunta, dentro de esos 1.000 que desaparecen por año, está el tráfico de órganos. Cuando aquellos que pueden pagar y porque miran un niño o una niña que vive en la miseria, en la pobreza, la capturan y la mantienen ahí como que fuese un pedazo de carne y empiezan a quitarle sus órganos para poder trasplantárselos a sus hijos. Y no tiene sentido la vida. ¿Y dónde están todos esos procesos de investigación? Si hacemos el análisis de una Corte Suprema, ¿cómo usted cree que la CICI iba a venir en esta administración si se portaron tan patanes como las administraciones anteriores cuando se repartieron la Corte, no por calificaciones, no por competencias, sino por cuestiones convenencieras? ¿Cómo va a venir una CICI si el fiscal general y adjunto fueron electos de forma irregular y al final todos los partidos se prestaron a este tipo de juegos? Esas son las cuestiones en las que usted dice, este país realmente entonces no tiene una salida. Mientras tanto, no exista la valentía, ni exista la entereza de las personas que quieren hacer la transformación. Y le concluyo en esta parte, don Raúl, con lo siguiente. Cuando Jorge Calix se presenta al Partido Liberal en su retorno a su casa, al partido, él les dice lo siguiente: yo vengo a hacer oposición política, como lo critiqué del partido del que vengo, porque si no, para esa gracia me hubiese quedado allá. Si ustedes, algunos de ustedes o pocos o los que sean, quieren continuar con esa misma forma convenenciera, pues yo no vengo a eso, vengo a hacer la diferencia. De eso se trata, don Raúl, de hacer la diferencia. Y en esa diferencia hay otro elemento importante, y es reconocer el talento también que existe en todos los partidos políticos. Yo puedo decir que hay un fracaso en términos generales dentro de Libertad y Refundación, pero no puedo decir que todos son malos, que no todos tienen el compromiso. Pues yo conozco la mayoría que vienen del movimiento social. Yo no puedo decir que el Partido Nacional no tiene gente competente y calificada y gente que quiere este país y la ama. ¿Cómo nosotros vamos a lograr ese punto de encuentro en el momento en que hace usted gestión en la administración pública para que el talento de todos esté ahí y no solo de los partidos políticos? Porque de pronto el mejor talento no está necesariamente todo en los partidos, sino en el académico, en el investigador, en el líder social, en el líder religioso. De eso es lo que tenemos que hablar en una administración que se instalará en el gobierno de Jorge. Es decir, un gobierno de integración de verdad, pero un gobierno de exclusión, un gobierno de odio, un gobierno de rencor, un gobierno que ni a sus propios los quiere, mucho menos para que quiera a los demás que no le favorecieron. Jorge dio un paso adelante con eso de no nombrar a Marcia Villeda designada presidencial. Creo que sacar al golpismo de su núcleo
como propuesta. Pues no, usted no quiso decir el nombre, pero yo sí sé que era Marcia Villa, la que se Marcia Facusé, ella era la que se iba a subir ella iba de jalón y quería manejar el carro. Yo le iba a preguntar a Will cómo se sienten ahí con un montón de golpistas. Ajá. Sí, porque Will era de la resistencia, él luchó contra eso. Ha de ser duro, ¿verdad? Darle un beso en la mejilla a esa mujer y a otro tajo de momias que hay ahí, pero bueno. Yo lo que te voy a decir una cosa, me está despertando el café. Tengo que ir a hacer una pausa. Ah, ok. Hay una denuncia aquí, el movimiento de Narrala, me dice gente de Luis Zelaya, presentó formatos inválidos, sin firma y en el informe firmado de la comisión ni siquiera lo menciona. Estas planillas deben ser eliminadas y no recibidas, pues no son subsanables. Una pausa y continuamos. Creo que el comunicado. Vamos, el Consejo Nacional Electoral ha otorgado el TREC a Smartmatic. ¿Cómo se siente el Partido Nacional con eso? Bien, fíjate que sé que hay mucho ruido en el ambiente sobre la empresa que ganó la licitación, pero partamos de una premisa. En una licitación tenés requerimientos legales. Si cumplís los requerimientos legales, pasás a los requerimientos técnicos. Si cumplís los requerimientos técnicos, pasás a la oferta económica. En ningún lado del proceso de una licitación dice hay que ver qué están diciendo las redes sociales, etcétera. Y si una empresa no está inhabilitada, no puedes descalificarla. Al final, para mí, poder tener biometría y poder tener TREP, transmisión de resultados, es importante para darle confianza a la gente en el proceso democrático. Los que no quieren que haya TREP y los que no quieren que haya biometría es porque quieren hacer de las suyas en el proceso electoral, especialmente el proceso electoral interno, que en medio del caos y en medio del desastre, inflas las actas, hay más votos que votantes, lo que ya estamos acostumbrados a escuchar. La implementación de la tecnología le da un nivel de confianza al proceso. ¿Que hay dudas? Sí, ok, perfecto, hay dudas, pero entonces hagamos más para auditar el proceso. Yo siempre dije, bueno, si no va a venir la CICI, que por lo menos tengamos una CICI electoral, o sea, una auditoría permanente de todo el proceso electoral. Siempre vemos que las observaciones electorales vienen una semana antes y se van 3 días después o al día siguiente de las elecciones. Démosle la confianza a la gente que este proceso electoral que viene, tanto el interno como el general, es más transparente, es más imparcial, tiene tecnología, hay veeduría permanente, hay auditoría permanente, y que la gente vaya confiando más en el proceso electoral. Entonces, si me preguntas a mí, ¿qué prefieren? ¿Que haya TREP o que no haya TREP? Que haya TREP. ¿Qué prefieren? ¿Que haya biometría o que no haya biometría? Que haya biometría. ¿Por qué? Porque le da confianza al proceso y eliminamos un montón de prácticas como la famosa práctica de que hay más votos que votantes. El tema de la biometría no te va a permitir que en un acta, que de repente solo se pueden 300 votantes, hayan 1.300 porque le pusieron un 1 al acta. Eso creo que le va dando confianza al proceso. Es difícil. Porque ¿Satisfecho el Partido Nacional con Smartmatic entonces? Yo estoy satisfecho. Bueno, el área de Juan Diego, sí. Lo que pasa es que hay que entender también que Juan Diego trabajó con Ricardo Álvarez, que fue víctima de uno de los mayores fraudes electorales en internas en la historia del país. O sea, si Ricardo Álvarez, si hubiera habido TREP y biometría en esa interna, Ricardo Álvarez hubiera sido hasta presidente de la República. Entonces, qué bueno que Juan Diego ni diga eso, si está viendo, ya está llorando. No, pero es la verdad. Entonces, que Juan Diego diga con esa objetividad, me parece que es respetable, porque en efecto, el problema que ha habido es ese, ¿va? Es una acusación generalizada. Hay gente que hasta le dicen helio porque han inflado votos. Entonces, esa práctica se tiene que eliminar. ¿Es algún mensaje subliminal eso que acaba de decir? No, particularmente no. ¿Y cómo están ustedes? Mire, don Raúl, yo realmente este asunto no lo he discutido con Jorge, ¿verdad? Yo lo que sí le puedo decir en este caso es que la formalidad es un asunto, lo que se tiene que cumplir con base en el cronograma electoral y además con el hecho de haber ofertado públicamente y que hay que cumplir con requisitos, ese es un asunto. Y que tenía que otorgarse a alguna empresa por estos procedimientos, eso es parte del procedimiento. Ahora, en gobiernos totalitarios esas cosas no han funcionado.
¿Por qué? Porque aunque usted tenga una transmisión de resultados que usted lleve momento a momento cómo está pasando el proceso electoral, y aunque usted después tenga el acta en mano, en gobiernos totalitarios eso no importa, la voluntad popular no importa. Y ahí es donde nosotros tenemos que, para las generales, preocuparnos mucho. En este momento, cada partido va a elegir su candidato. Por lo tanto, esto que acaba de pasar en este momento, con este proceso de licitación y de contratación del TREP, nosotros tenemos que tenerlo bajo observación, tenemos que analizarlo muchísimo para las generales. En este momento lo que más importa, y sobre todo a cada dirigencia de partido, es que salgamos fortalecidos cada uno de nosotros. Ahora, claro, nosotros como movimiento tenemos que tener un sistema alternativo, que podamos nosotros estar midiendo cómo está el resultado electoral y no dependiendo de una empresa cuestionada o no. Lo importante para nosotros será que nosotros tengamos la evidencia técnica en cómo se está desarrollando el proceso electoral y en el momento a momento, y los resultados finales que coincidan con ese resultado que la empresa contratada y el Consejo Electoral, lógicamente. Y sobre la cuestión biométrica, mire, lógicamente muchos se han preocupado de que en la elección primaria se alzan los votos, que no es cierto que un grupo determinado obtuvo 1 millón de votos, sino que obtuvo 400,000, y entonces que a lo interno se ponen de acuerdo y lo inflan. Y cuando hay menos competencia es más fácil incluso hacer esas alzadas de votos. Eso es una de las cuestiones con las que se juega para el proceso electoral general. Y la otra es que lógicamente como movimiento no vamos a estar contentos en que una persona que vota en la mañana vaya a votar en la tarde a otra mesa. Es decir, si alguien vota en un partido y que después vaya a votar en el nuestro. Sí. Mire, eso lógicamente, eso cambia el resultado electoral en la primaria y puede favorecer a un candidato X, y por lo tanto nosotros, ese asunto no es para nosotros. Ya sea, entonces, el tema del registro biométrico, ya sea con la huella, con el ojo o como la tecnología lo indique, eso es fundamental para poder tener registrado. Y la otra cuestión, don Raúl, es que mire, si nosotros hacemos una reflexión... Bueno, solo le voy a decir algo. Señor. Bueno, le he escuchado a varios liberales decir que Calix le va a hacer fraude a Narrala, pero antes que me conteste, repito, aquí hay cuestionamientos porque Narrala, y Pedro Barquero que nos diga, el movimiento de Narrala presentó formatos inválidos, sin firma, y en el informe firmado de la comisión ni siquiera lo mencionan. En estas planillas deben ser eliminadas y no revividas, pues no son subsanables. Me dicen que solo el movimiento de Calix, sí, señor, y el de la señora Espinosa presentaron Uh-huh. todo. Entonces Narrala no lo tiene todo, y no sé, don Luis Zelaya. Luis Zelaya también dice que él entregó todo en tiempo y forma, pero que, y de hecho le comentó Octavio Pineda, porque Octavio era de los que recibía esos papeles, entonces que Octavio dice que fue un error de él, pero que sí, en efecto, Luis entregó todo. Ahí en X se dio ese debate, pero es que Narrala no tiene gente. No, pero eso, y cuando la gente que dice que Calix le va a hacer fraude a Narrala y que de ahí se van a pelear, ¿qué le dice usted a la gente? Usted que está en el movimiento de Jorge Calix. En principio, don Raúl, dentro del partido, ese no es un punto que yo estoy escuchando dentro del liberalismo. La gente no está diciendo... yo sí. Bueno, pero yo no lo he escuchado. No, yo sí, y yo le digo porque yo he sido liberal toda mi vida y los escucho diciendo eso. Que Calix presenta bien sus planillas, que no es desordenado ese movimiento. Ojo también, ¿verdad? No, es que Jorge viene de un partido en donde él dirigía un movimiento en Francisco Morazán, el M28. O sea, Jorge es un hombre acostumbrado a lógicas electorales y electoreras. Narrala es un narcisista que solo existe en redes sociales, en su vida ha organizado nada político, todo el mundo le hace el trabajo. Se montó en caballito en la alianza en 2017, en 2021, cuando Julio Larios le hizo el macaneo de que no le pudo ordenar el partido en todo el país, porque él solo sirve para esto, para andar con el celular en la jeta y no sabe organizar absolutamente nada. Entonces no es de extrañar que tenga problemas en 80 municipios, porque tengo entendido, es lo que se dijo en redes sociales, no sé si hoy lo van a aclarar, que hay 80 municipios que no entregó estructuras. Entonces Jorge... podamos no estar a favor de él viene de una lógica ordenada, él es un hombre de partido, entonces él entiende esto.
Y Narrala no, Narrala solo existen los teléfonos de la gente. Entonces, los partidos se organizan. Hay que ir a los pueblos, hay que ir a las estructuras. No es de por arte de magia que se hacen las cosas. Y Pedro Barquero, que también es un desastre en estos temas, no tiene la capacidad de ir pueblo por pueblo y de llamar y hacer una estructura. Eso no es para cualquiera. Yo creo que ahí... ¿Usted dijo algo de qué? ¿Del orden con el movimiento? ¿Dijo algo no? No, yo dije de que los liberales, unos están diciendo que Cali le va a dar fraude a Narrala. Sí. Bueno, yo no he escuchado, don Raúl. Y yo voy a la mayor cantidad que pueda ir de mítines, de concentraciones de Jorge. Y lógicamente, pues con la dirigencia, ¿verdad? Y con personas que se le acercan a uno. Entonces yo no he tenido ese nivel de apreciación que usted dice que a usted se lo han dicho, pues. Pero a nosotros no. Ahora, afuera sí. Hay gente que menciona ese elemento y dice, bueno, pero si pierde don Salvador va a aceptar el resultado. Yo me voy a poner en el ámbito de lo que él ha dicho públicamente, de que él va a aceptar el resultado electoral si él no gana, porque Jorge ha dicho claramente que él va a aceptar el resultado. Dudo. Y si él fuese el candidato, don Salvador, pues Jorge lo acompañaría. Ese no es ningún problema. Ahora, mire, don Raúl, ¿por qué en el caso nuestro? Para empezar, yo no soy hombre que viene de faltarle el Me dice una fuente, no me quemes, pero Jorge Calix agarró lo que hicieron las planillas al rosentalismo por décadas y por eso presentó todo bien ordenado. Fue el mejor gracias a que logró el apoyo de esa gente. Bueno, es que mire, Jorge tiene el 70% del liderazgo más sólido en el partido. Eso no lo podemos negar. Ya eso es estar llorando sobre leche derramada. Me parece que el hecho de que nosotros que tengamos la capacidad organizativa de movilización de todos los municipios del país, de todos los departamentos del país. Y otra cosa, don Raúl, mire, y aquí espero que no se me olvide algo que José Carlos mencionaba sobre el tema de la imagen de Jorge. Mire, yo le voy a decir algo. En el tema organizativo, nosotros tenemos una capacidad en todo el país, una capacidad estructurada, una capacidad de movilización que lógicamente para nosotros es parte de lo que nosotros sabemos que en una elección interna, en una elección primaria se gana, la capacidad organizativa y de movilización. Y le voy a decir una cosa, don Raúl, hay municipios ya en el país que ya tienen capacitada incluso la gente para las mesas electorales receptoras. Nuestros equipos del día D están trabajando desde ya. Entonces, ¿cuál es el punto? Si van a criticar que por nuestro nivel de organización, nuestro nivel de estructura, la capacidad en todo el país, mire las planillas nuestras en todo el país, planillas sólidas, consistentes, el liderazgo más reconocido del partido con nosotros. Ese es un asunto que está ahí. Si a alguien no le gusta, pues es otra cosa. Y además estamos en la competencia y vamos a vernos. Ahora, en lo personal, en ningún momento, en lo personal, tanto por mi vida profesional, por mis principios y valores, yo voy a estar de acuerdo en un movimiento que le va a faltar al respeto al elector y que va a alterar los resultados. Eso yo no lo permitiría, yo no lo admitiría. Y en primer lugar, que yo me di cuenta de que dentro de mi propio movimiento se está gestando una de esas cuestiones, yo me retiro y lo denuncio públicamente, porque eso no va de acuerdo a mis principios y valores. Sino entonces, ¿para qué estoy en esto? Pues para hacer las cosas diferentes. Ese es un factor importantísimo, que se respete la voluntad del liberalismo en marzo del otro año y que el candidato ganador sea el candidato que ganó por elección. Si a otro no le gusta, eso es otra cuestión, pero ahí es donde yo le mencionaba un factor importantísimo en el caso del liderazgo. Ahí es donde yo le mencionaba un factor importantísimo en el caso del liderazgo de Jorge, y que lo ha demostrado. Por eso, mire, Jorge tiene la capacidad, don Raúl, de irse a los departamentos, hablar con cada líder, sentarse con ellos, escuchar y organizar todo eso, porque usted tiene la gente que conoce el terreno, que tiene experiencia durante años. Entonces, esa habilidad está demostrada ahí. Y otro elemento y otro factor... Solo pongo esto, alguien que es seguidor, entiendo, de Narrala, me envía esto. Pónganlo ahí. Aunque aquí Jorge Carlos dice que Narrala ha sido un desastre. Fuimos inscritos en los 18 departamentos y 298 municipios, entregando el 100% de las planillas al Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, con copia digital al Consejo Nacional Electoral al 100%. Aquí tienen los documentos que confirman la entrega en tiempo, forma, sellados y firmados. Como movimiento
que lidera todas las encuestas serias del país con el triple de votación que el segundo precandidato a las elecciones primarias del Partido Liberal. Siempre hemos sido un ejemplo de comportamiento siguiendo las directrices de las autoridades internas del partido, pero lo ocurrido ayer sábado 9 es una clara violación no solo contra nuestro movimiento, sino con otros con los que también nos solidarizamos. Aprovechamos el momento en el que el presidente de la Comisión Especial de Revisión de los Documentos, Alan Ramos, no se encontraba en Tegucigalpa para presentar esa falsa resolución. Exigimos juego limpio. Denunciaré con nombre y apellido a los corruptos responsables de sacar o reemplazar nuestras planillas físicas de las 21 cajas entregadas el viernes, ya está peleando Salvador, el viernes 8 de noviembre a las 12:45 del mediodía. Se nota que están muertos de miedo por nuestras multitudinarias concentraciones de personas honestas en todo el país. Nadie nos va a robar la victoria esta vez. Vamos a ganar, que Dios bendiga a Honduras. Movimiento Vamos Honduras, dice el siempre polémico ¡Sí, Salvador señor! Narrala. Dice. Bueno, bienvenidos al club de los funados por Narrala. Mire, bueno, yo le mencionaba a don Raúl, no sé si lo mencioné, que a lo que yo me circunscribía es a la resolución que el Partido Liberal hizo pública. Sí, yo creo que lo dije al inicio, ¿verdad? Eso es lo que para mí, pues, es la evidencia que yo tengo sobre quienes entregaron las planillas y en qué nivel organizativo la presentaron, ¿verdad? Nosotros no somos responsables, Juntos por el Cambio, mucho menos nuestro candidato presidencial, Jorge Cálix, de las imprecisiones que otros candidatos puedan tener. Ahora, lógicamente, como hermanos partidarios, estamos a la disposición para poder colaborar con cualquiera que diga ayúdenos en algo, pero tenemos entendido que si hay un candidato a la presidencia que está corriendo, pues tiene la capacidad para organizar todo el país. Yo me circunscribo al comunicado que el Partido Liberal tiene. Yo creo que el ingeniero Salvador Narrala, don Salvador, podrá presentar, como ya ha presentado en este X que ha publicado, pues es su reclamo a la autoridad partidaria para que pueda ser aclarado y, lógicamente, pedirle al Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal que pueda sacar un comunicado frente a esto, porque creo yo que estos asuntos, para empezar, licenciado Raúl Valladares, deben dirimirse primero a lo interno del partido. Claro, fue un comunicado público y él está respondiendo públicamente, pero yo creo que el Consejo Central debe de aclarar este punto, ¿verdad? Si alguien no reúne los requisitos, don Raúl, esa es otra cosa también. Mire, yo he visto procesos en lo que inscribieron a gente, a movimientos que no reunían nada de requisitos, no tenían todas las planillas, no tenían las firmas. Mire, esas cosas no se pueden dar tampoco, pues claro. Hay que circunscribirnos a la reglamentación, a la ley, porque no estamos en la selva, pues, y si pretendemos gobernar fuera de la ley, fuera de la Constitución, fuera de la institucionalidad, entonces es un mal ejemplo para el país y lógicamente para el liberalismo. Entonces yo sí tomaría con mucha seriedad este planteamiento que ha hecho don Salvador por parte del Partido Liberal, lógicamente. En nuestro caso, Juntos por el Cambio, pues nosotros presentamos todo en debida forma y es más, don Raúl, para nosotros fue difícil este proceso. ¿Por qué? Y sigue siéndolo, porque candidatos a diputados, candidaturas a las alcaldías, mire, habían tanta efervescencia o existe tanta efervescencia, tanta alegría, tanta movilidad dentro de nuestro movimiento que tuvimos que llevar procesos largos de conciliación entre 3, 4, 5 candidatos en un solo municipio o en departamentos donde no había cupo para todos los candidatos a diputados que querían estar. Entonces, para nosotros, claro, ha sido un proceso que ha sido bastante fácil, digámoslo, pero la facilidad se lo da cuando usted tiene ese nivel organizativo y de trabajo nacional. Don Raúl, mire, la gente de nuestro movimiento trabaja incansablemente, no digamos nuestro candidato anda por todo el país, visitando municipios, departamentos, todas las semanas. Entonces, ese es otro ejemplo del por qué el éxito en este momento. Entonces, nosotros respondemos por nuestras planillas, respondemos por nuestra organización. Ya ahora la expresión que ha hecho públicamente don Salvador, pues tendrá el partido como tal que responder ante eso. Así es lo que yo decía fuera de cámaras. Voy a la pausa y cuando venga le pregunto a Juan Diego qué tan reñidas y tan limpias serán las elecciones del Partido Nacional.
¿Qué tan reñida será la elección del Partido Nacional entre Narriad Fura y doña Ana García de Hernández, Juan Diego? Mira, Raúl, nosotros somos un partido que históricamente ha sido un partido organizado, sumamente estructurado, profesional. Estamos listos para gobernar. Vamos a tener unas elecciones internas competidas, pero las vamos a llevar en orden. Y al final vamos a cuidar la unidad, que es lo más importante. Porque podemos tener elecciones internas, podemos tener competencia, podemos, como dije, darnos un par de codazos, pero tenemos que tener el cuidado de no abrir heridas que no podamos cerrar después, porque solo en unidad se construyen victorias. Y en ese sentido, lo que sí te puedo garantizar es que vamos a llevar a cabo un proceso electoral tranquilo, de propuestas, de mucha energía, de mucha efervescencia, para darle más vida al Partido Nacional. Y a mí en lo personal me gusta que vayamos varios movimientos y que haya una competencia. No creo yo en las candidaturas monolíticas porque le restan efervescencia al proceso. Eso me gusta del partido, lo que hay que cuidar es la unidad, llevar un proceso tranquilo, ordenado, y somos un partido ordenado, somos un partido profesional que al final está listo para gobernar, asumir el control del país, enrumbar nuevamente la economía del país hacia la prosperidad, generar oportunidades y generarle seguridad al pueblo hondureño. Nosotros siempre vemos este programa con mi esposa, Raúl, y a veces cuando hay algún ministro del gobierno aquí en el programa, yo le digo a mi esposa, y así nos mirábamos nosotros cuando íbamos a los foros, defendiendo lo indefendible. Igualitos, me dice, idénticos. Y yo considero que ella es una persona más de una tala independiente que otra cosa. José Carlos mencionaba el libro de Humberto Eco, Inventando el Enemigo. Aquí el guaro que nos ha venido a vender es para que nos leamos el libro de Alicia en el País de las Maravillas. Ahorita el Banco Mundial le dio la peor calificación en 18 años en transparencia al gobierno de este país. En todas las encuestas que yo he visto, en todas, están a los niveles más bajos de la historia de aprobación de un gobierno, 30%. Y lo sentís en la calle también. Y al final, para eso sirven las elecciones. Al final es un referéndum de la gente. Si la gente quiere seguir en lo mismo, sin soluciones, sin resultados en temas de economía, atracción de la inversión, seguridad, o si quieren un cambio. Y en lo personal pienso que la gente quiere un gobierno más responsable, un gobierno más organizado, un gobierno más profesional, y en ese sentido el Partido Nacional está listo para gobernar, para armar el mejor equipo, para recuperar la economía del país, para recuperar la seguridad del país, para atraer inversión y generar oportunidades para que cada hondureño tenga dinero en su bolsillo. Esos dos partidos, Liberal y Libre, representados por estos dos caballeros, entonces no. En mi opinión, el partido de gobierno no es opción. Estoy viendo un partido liberal mucho más efervescente que antes. Ellos tienen que cuidar mucho sus internas también y no dejar dudas sobre el proceso electoral interno, por lo que ustedes mismos han mencionado. Creo yo que yo le preguntaría a José Carlos, que lo miré hablando muy bien de Calix, no sé si él votaría por Calix en una general, ¿no? Uy, no, ni en la muerte. Habría que ver. Pero al final cada proceso y cada partido va a cuidar sus procesos internos. Nosotros tenemos que cuidar el nuestro. Después de las internas vamos a ver cómo cae el naipe político en el país, cómo cayó el naipe del Partido Libre, cómo cayó el naipe del Partido Liberal y obviamente también cómo quedó el Partido Nacional y ver cómo está la coyuntura del país. Ahí hay que tomar decisiones también. Yo no estoy en contra de un montón de escenarios que se han platicado, pero creo que es hasta después de las internas que podemos hablar de posibles escenarios políticos. Lo que sí, me acuerdo que me decía un asesor, que es un asesor venezolano que vive en Miami, que para ganarle a estos gobiernos de izquierda totalitarios tiene que ver por capote. Y ahí es donde hay que ver qué es lo mejor para el país, poniendo a un lado nuestros intereses partidarios e inclusive nuestros intereses personales. Porque reitero, para ponerle fin a todas estas crisis económicas de empleo, de seguridad, de dólares, de energía, de dengue, de agua, de salud, de seguridad, tiene que ser en elecciones democráticas. Y para salvar el país, en mi opinión, tenemos que sacar a Libre. No, yo me parece que el Partido Nacional se enfrenta a un desafío que no lo ha mencionado Juan Diego. Creo que el desafío es deshacerse de esa costra corrupta
de lacras, ladronas del Estado, que quedaron multimillonarias con el dinero que se robaron de los gobiernos de Juan Orlando, y darle paso a los buenos cuadros que tiene el partido. Yo sé que la palabra buenos cuadros y Partido Nacional es difícil de conciliar, pero los hay. Hay gente como Juan Diego, yo hasta hoy estoy en un espacio con él, pero le he seguido la carrera y sé que el hombre tiene un compromiso con la democracia. Pero ahí hay gente que son delincuentes probos, o sea, delincuentes probos. Yo creo que a veces compararlos con ratas es hasta indigno para las ratas. Si estuviéramos en un gobierno totalitario, estaría en China ya los hubieran fusilado a la mitad de ese partido. Entonces, el problema es ese es el desafío. Y el asunto es que Ana García es una precandidata impresentable, pero todo el país, todo el Partido Nacional a nivel nacional le debe favores a su esposo. Y ya se han filtrado audios de Juan Orlando dirigidos a líderes específicos, en donde le dicen, mira, acordate cuando yo te apoyaba en esto, te apoyaba acá, recuerden cuando yo gobernaba. Entonces, yo me imagino a esa mujer yendo de pueblo en pueblo, poniéndole los audios a los cachurecos y diciéndole, miren, ustedes tienen un compromiso conmigo. Y no sé si Narria Fura, que me parece que no es una mala persona, ahí tiene unos problemas legales por su gestión en la alcaldía, no sé si él tiene esa capacidad de poder disputarle a esta mujer, que es un animal político, la candidatura. Podría haber una sorpresa. Si vos me lo preguntás a mí, Raúl, yo te lo digo no como ministro de este gobierno ni como político, te lo digo como historiador. Yo veo a esa mujer y creo que ella va a ser la candidata presidencial. Y si eso sucede, eso va a ser un grave problema para el Partido Nacional y para los relevos de la gente buena que ya se quiere alejar de todo ese pasado de narcogobiernos y corrupción. Una cosa aquí, me dice Norman Sierra, buen día Raúl, me llama la atención que no mencionan a Jorge Zelaya como candidato, ya que es el único que no tiene requerimientos ni menciones. Jorge, nuestro amigo, bueno, el otro día usted subió una foto con él cuando estaban cipotes. Jorge, nuestro amigo, aquí nos hemos hecho amigos en este foro, como 2 veces hemos venido, yo le tengo un gran aprecio, pero no, ni que se vaya hincado de aquí a la Virgen de Suyapa va a llegar a ser candidato. O sea, para eso se necesitan una serie de condiciones que él no tiene ni va a tener, porque él no es un representante de ningún grupo de poder y por lo tanto en ese partido todos los candidatos representan a un sector del poder, entonces él no va a poder nunca llegar a ese puesto de candidato. Tal vez en un futuro en donde superemos todas las taras históricas que tenemos. Pero a mí me parece que el Partido Nacional, Raúl, se encuentra en esa encrucijada. Y si no hacen ese relevo de los buenos, de los malos cuadros, de toda la podredumbre a los buenos cuadros, superar esa etapa, yo difícilmente creo que el electorado pueda ver al Partido Nacional como una opción. No es una opción. Definitivamente que tienen ese reto en internas y al final de las internas lo sabremos. Incluso si Narria Fura gana, los desafíos para él van a ser muy grandes a nivel nacional para superar lo que él está enfrentando en este momento. Abogado. Bueno, don Raúl, yo lógicamente como demócrata lo que quiero es que la mejor gente en cada partido esté al frente y los mejores candidatos estén al frente, ¿verdad? Eso es lo que uno desea y que al final pues toda esa agenda en favor de la democracia, del fortalecimiento del Estado de Derecho, se concrete, porque al final, si no, pues estamos en un juego eterno en el cual nos estamos quedando solos, más solos cada día. Todos los días en este país sale gente fuera del país y ahora me asombra también ver cómo hay países que están recibiendo a nuestros migrantes sin mayores cortapisas, personas que no tienen una formación académica ni siquiera de primaria y los países les están abriendo las puertas. ¿Por qué? Porque son personas que van a ser de gran utilidad a estos países. ¿Qué significa? Que se nos está yendo todo el talento, ¿verdad? Desde el campesino, desde el constructor, hasta los estudiantes que una vez que están en otro país no quieren regresar al nuestro. Entonces, por lo tanto, al final nosotros si no hacemos algo sustancial para poder rescatar este país, pues sencillamente nos vamos hundiendo cada día más y vamos perdiendo el espíritu de país y de nación. Entonces, por lo tanto, ese reto está planteado. Para las elecciones primarias, por lo menos creo yo
que dentro de todos los partidos existen opciones políticas, ¿verdad? Y que en este caso pues será cada militancia que va a elegir su candidato. Ya la elección general ya nos encontraremos y en la elección general ya el discurso es ya no solo dirigido a la militancia o al simpatizante que se pueda traer al partido, sino que dirigido a toda la nación, a todo el país, en el cual el candidato ya es el candidato para la nación y electo presidente es el presidente para la nación y no para un grupo determinado, ni para élite determinada, ni para familias determinadas. Entonces, por lo tanto, creo que ese factor es importante y paso por otro elemento aquí, don Raúl. Mire, se habla mucho de las reformas políticas en este país, pero del adesentamiento del Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, falta mucho camino que recorrer. El Consejo Nacional Electoral debe de estar en la mira de los buenos políticos de esta nación para que de verdad ese Consejo Nacional Electoral actúe de acuerdo a la voluntad popular y sobre todo, no solo a nivel presidencial, sino que a nivel de los diputados, que no digan que si yo no tengo el favor político de los que tienen el poder en el Consejo Nacional Electoral, no tengo posibilidades para salir como diputado o alcalde. Yo creo que ese es un reto extraordinario que debe de enfrentar la gente que quiere hacer la diferencia en cada partido político con ese compromiso. Y también que los compromisos que se han venido, o por lo menos las aspiraciones desde hace mucho tiempo, para poder adecentar el poder ejecutivo, el poder legislativo, sobre todo el poder judicial también, pues sean realidades y no sea al final parte de esa repartición burda en el país. Por lo tanto, el fortalecimiento de los partidos políticos, un sistema electoral que sea propio para darnos resultados electorales adecuados y el fortalecimiento del sistema de partidos es muy importante para la nación. Para Cardona, nadie tiene el alma limpia. La decisión de los votantes nunca ha sido basada en honestidad. Triste, pero así es. Es que la honestidad no es el mayor indicador, pero es determinante a la hora de definir el futuro. O sea, si vas a votar por un candidato deshonesto, tenés una carta abierta a que va a haber corrupción en la gestión de ese candidato cuando esté en el poder. Pero si votas por honestidad como una variable, sabes que por lo menos va a haber transparencia. Claro, eso tiene sus pros y sus contras. Ahí tenés el gobierno de Carlos Roberto Reina, que se considera uno de los más honestos de la historia, y fue un gobierno sumamente incompetente. Entonces, es una mezcla muy variada de factores, el horizonte moral y el ético. Sí, Raúl. Sí, Juan Diego. Quisiera referirme a la penúltima participación de José Carlos, donde le escuché adjetivos muy peyorativos hacia mi partido. Y quisiera darles una frase de Benito Juárez, que dice que el insulto es el último recurso de aquel que se ha quedado sin argumentos, pues se siente derrotado. Cuando uno señala a alguien con un dedo, tiene que darse cuenta que hay 3 dedos que están señalando de regreso. Ahora es que el narcovideo no importa, todo tranquilo. Ahora es que haber quitado la extradición no importa. Yo lo que siento aquí es un enorme temor al Partido Nacional, porque estamos más fuertes que nunca. Y le digo a todos los nacionalistas que nos están viendo, siéntanse orgullosos que hoy estamos más fuertes que nunca. Si hemos cometido errores en el pasado, hay que reconocerlos, pero la lucha continúa. La política es lucha y no tenemos derecho al desencanto. Y en este momento del tiempo es cuando más tenemos que fortalecernos y más tenemos que unirnos. Tiene razón, no somos iguales, nosotros somos profesionales, somos organizados, somos estructurados y estamos listos para gobernar. Papi a la Orden tiene un mensaje claro y sencillo, que es trabajo y oportunidades, darle ingresos a la gente para que puedan resolver sus problemas. Vamos a enrumbar el país hacia una mejor economía, con oportunidades para todo y en orden, no en caos. Y aquí en la capital también vamos a continuar la obra de Papi con respuesta, con acción y soluciones a todo, a empleo, agua, seguridad y especialmente el caos vial y de tráfico que estamos viviendo. A eso nos enfrentamos, pero estamos listos para hacerlo como un partido fuerte, efervescente y orgulloso. No le agachen la cabeza a nadie, más aún cuando traen insultos y nos tratan con adjetivos peyorativos. Ahí es donde te das cuenta que se han quedado sin argumentos y han fracasado. Y la única propuesta que tienen es el ataque, porque ya no hay tiempo para más. Ya no pudieron solucionar los problemas del país y se van a ir. ¿Entonces? Pues es la verdad. Hay una caterva de delincuentes en ese partido. Eso no es insultar al Partido Nacional como tal. El Partido Nacional es una institución histórica que hizo grandes reformas en la historia del país.
son más de 100 años de historia. Que en los últimos 15 años haya habido una serie de gobiernos, narcogobiernos, delincuencia, crimen organizado, infiltrado en las estructuras del Estado por culpa de ellos y que se prestaron a hacer los mayores saqueos en la historia del país, esa no es mi culpa, ni son insultos, es la verdad. Es la verdad que quebraron el Seguro Social. Es la verdad que, no lo dije yo, lo dijo el CNA en su momento, una institución con la que yo no comparto intereses, pero lo dijeron ellos. Se robaban 45 mil millones de lempiras del presupuesto anual. No es una falsedad que la pandemia fue mal gestionada y se murieron cerca de 20 mil hondureños por la mala gestión de la misma. No es la verdad que no es la verdad, entonces pregunto, que compraron esos hospitales chatarra mal entregados y sobrevalorados. O sea, miren, el historial de robo del Partido Nacional en el poder es tal que podríamos hacer una biblioteca como la Biblioteca Nacional con los expedientes de todos esos robos. Entonces, no es insultar a la militancia del Partido Nacional, porque no todos los cachurecos son ladrones y no todos los cachurecos se beneficiaron de eso, de que hoy en su cúpula hay una caterva de rufianes, de gente que se enriqueció con las becas, con los fideicomisos, con Vida Mejor, y que los convirtieron en sus haciendas y feudos personales. Gente que incluso te quiere fregar a vos en la elección interna. Vos tenés que cuidarte, Juan Diego, porque muchos de esos ladrones, mucha de esa gente que se hizo millonaria con el dinero del Estado, hoy te quiere reventar porque vos sí sos demócrata y crees en la democracia. Entonces, daría los nombres, pero después ahí salen rasgándose las vestiduras como fariseos. Entonces, yo te lo digo, no es un insulto al nacionalismo, es un insulto a toda esa gente ladrona que tienen ahí, que ahí está flamante en redes sociales, criticando y atacando a este gobierno como que si ellos no tuvieran cola que les pisen. Entonces, yo creo que la cola que les pisen es más grande que todas las colas que se hacen a diario en Tegucigalpa por culpa de la mala gestión urbana que hizo Narria Furazabla en su momento, de construir una ciudad para carros y no para la gente, de no priorizar el transporte público en vez del transporte privado. Entonces, toda la herencia, la pesada herencia del nacionalismo, hoy es un enorme castigo que el pueblo les seguirá dando en las urnas porque no son una opción. Así que ya no son dos partidos, son tres. Tenemos un régimen democrático tripartidista hegemónico. Entonces, el Partido Liberal, lo aceptemos o no, se ha revitalizado con la presencia de dos outsiders. Partido Nacional lucha por sobrevivir a sus propias contradicciones. Nosotros luchamos porque el buen legado del gobierno se perpetúe con una candidata muy fuerte, una candidata que es superior a nivel de debate y de credenciales que el resto de la oposición, pero que también tenemos que enfrentar el hecho que somos gobierno y todo partido en gobierno se desgasta. Entonces, esos son los hechos. Y sobre eso vamos a luchar porque la democracia se perpetúe. No hay plan Venezuela, no hay plan Cuba, aquí lo que hay es democracia y nos acostumbramos y se tienen que acostumbrar los demás a vivir en democracia. Dejen de mentir, dejen de inventar noticias falsas, dejen de estar manipulando la verdad, porque lo que les va a pasar es que vamos a ganar las elecciones y ustedes se van a quedar viendo en el eco de sus mentiras dichas a ustedes mismos para engañarse. Gracias, José Carlos Cardona. Gracias, Juan Diego Zelaya. Cerramos, abogado Méndez. Sí, yo quiero mandar un saludo y un agradecimiento, don Raúl, a todos los coordinadores departamentales en todo el país por el extraordinario trabajo que hicieron, a los coordinadores municipales, orgulloso de nuestras planillas, de nuestros liderazgos y lógicamente enfocados ahora en estructurarnos a nivel de capacitación y de las mesas electorales receptoras, los equipos de plan de gobierno, tanto a nivel municipal que han estado trabajando arduamente, y así como los enfoques hacia el Congreso de la República y lógicamente el plan de gobierno a nivel nacional. Muy contentos con todo ese trabajo a nivel nacional y con la certeza y la seguridad que esto le abona profundamente al Partido Liberal para que el candidato ganador, que estamos seguros que va a ser Jorge Cálix en marzo del otro año, pues sea el próximo presidente en un gobierno de verdadera integración nacional. Así es que muchísimas gracias a todo ese esfuerzo de todo el activismo del liberalismo en todo el país. Muchísimas gracias, don Raúl. Gracias. Un minuto, Juan Diego. Muchas gracias, Raúl, por el espacio. Reitero, especialmente el pueblo nacionalista, a veces nos sentimos bajo ataque, pero no le agachemos la cabeza a nadie. Somos un partido fuerte,
organizado, que está preparado para gobernar y solventar de verdad los problemas de este país. Ellos nos acusan, pero se les olvida que para ellos sí hay pruebas. Hay un narcovideo ahí y no lo escuché ni una sola vez a José Carlos referirse a ese tema. No importa, nosotros estamos listos para gobernar y solventar esos problemas que tiene la gente. Empleo, oportunidades y seguridad. Listos para gobernar. Y usted, nacionalista, con la frente en alto, hacia adelante, participe en estas próximas internas y sepamos todos que nosotros, después de las elecciones internas, como partido, vamos a estar graníticamente unidos. Que viva la democracia en Honduras. Un minuto, perdón, ya nos vamos, por las 9. Honduras retornó a la democracia y al Estado de Derecho en enero de 2022. En estos 4 años, el Partido Libertad y Refundación ha gobernado el país. Hemos construido la ruta para que se pueda hacer, valga la redundancia, un país distinto. Inversión pública como nunca se ha visto, rescate del valor público, órdenes claras para el sector oligárquico que se creía dueño de Honduras y sobre todas las cosas, una relación de respeto frente al hegemón y al imperio. Los gobiernos que vengan, y nosotros tenemos todas las probabilidades de ganar, los gobiernos que vengan deberán continuar esta senda, porque el pueblo hondureño lo que quiere no son mentiras ni fake news ni redes sociales. Los hondureños lo que quieren es que lo que ya están viendo en campo de mano de Xiomara Castro continúe. Así es que hasta la victoria siempre y venceremos, y un abrazo a todos los hondureños que van a este proceso interno. Felicidades. Venga, así están las cosas en la política camino a las elecciones internas. Que tengan una buena semana.